Alerta. 7 signos de que Jesús te está hablando en medianoche y nunca lo notaste. La noche caía como una manta oscura y pesada en un pequeño pueblo. Las sombras danzaban en las paredes mientras un viento helado susurraba secretos. La luna brillaba con fuerza, pero sus rayos parecían ocultar un mensaje. ¿Quién podría imaginar que, en el silencio de la medianoche, el mismísimo Jesucristo podría tratar de comunicarse contigo? Una locura. Sin embargo, hay 7 señales que te dejarán helado. Primero, esos sueños vívidos que nunca abandonan tu mente. Imágenes de pasajes bíblicos flotan como hologramas en el aire. Un niño que surge de la nada, advirtiéndote sobre una tragedia inminente. Tu pecho se aprieta en un nudo, sientes el aliento de lo sobrenatural. Segundo, esos objetos que desaparecen, solo para aparecer en un lugar inesperado, como si una mano divina los hubiera movido. ¿Quién necesita una evidencia más clara? Esto es un espectáculo aterrador. La gente comienza a murmurar, es un milagro. Pero lo que viene a continuación es aún más extraño. Tercero, las luces que parpadean cuando oras. Como si la energía misma fuera testigo de tu conexión con lo sagrado. Cuarto, esa sensación de ser observado. Una mirada intensa que atraviesa tu alma, dejándote preguntando si hay algo más. Quinto, encuentras monedas antiguas en lugares inusuales, símbolos de abundancia y bendición, creando escalofríos en tu piel. Sexto, un aroma a rosas que llena el aire en tu casa, en un momento de desesperación, como una señal de esperanza. Séptimo, las respuestas a tus preguntas surgen de la nada, en un momento crucial, justo cuando más las necesitas. El corazón palpita rápido, ¿realmente estás escuchando? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero mientras te sumerges en estas revelaciones. ¿Qué harías si te das cuenta de que un mensaje profundo viene hacia ti, preparado para cambiar tu vida para siempre? Una sombra se mueve en el fondo de tu mente. Algo grande se acerca. ¿Podrías estar a punto de descubrir la clave de tu destino? La luna seguía su camino, llena y radiante, mientras en el pueblo una tensión palpable se extendía en el aire. Los susurros de los vecinos resonaban en la plaza, donde un grupo de curiosos se había reunido, inquietos por lo que la noche podría traer. Algo tenía esa medianoche, un sabor a lo desconocido, como si el mismo cielo estuviera observando. En una de las casas, María, con el corazón acelerado, se sentó frente a su altar. Las velas titilaban, arrojando sombras que parecía danzaban a su alrededor. Había sentido los 7 signos mencionados. Esa mañana, al abrir la ventana, había visto una moneda antigua brillar entre las hojas. Un instante después, el aroma a rosas llenó su pequeño hogar y un escalofrío recorrió su espalda. Ahí, en la soledad de su sala, recordaba los sueños, imágenes del niño, su advertencia resonando como campanas en su mente. ¿Qué es lo que quieres de mí?, murmuró, su voz un susurro quebrado que se perdió en la penumbra. En ese instante, un fuerte golpe en la puerta la hizo saltar. La adrenalina surcó su cuerpo mientras se levantaba, con manos temblorosas, y se acercaba. ¿Quién es?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Soy yo, Javier, respondió una voz conocida. Era su hermano, y su tono era urgentemente grave. Abría la puerta y, al verlo, María notó algo en sus ojos. Una mezcla de temor y determinación.
Tienes que escucharme, algo está pasando. Javier entró y, al cerrar la puerta, la oscuridad pareció espesar. El aire se volvió pesado, y María percibió una inquietante conexión con lo que estaba por suceder. Hay rumores en el pueblo, comenzó, mientras tomaba un respiro profundo. Se dice que hay personas que han estado teniendo visiones que han visto al niño que aparece en tus sueños. Aseguran que él trae un mensaje. El corazón de María dio un vuelco. Su mente se llenó de imágenes de ese pequeño rostro, lleno de compasión. Su hermano, ajeno a sus pensamientos, continuó, el reverendo dice que está relacionado con un evento que podría cambiarlo todo. Algo terrible está por suceder. ¿Qué tipo de evento?, interrumpió María, aterrorizada. Una tragedia. Y solo aquellos que escuchen las señales podrán salvaguardarse, contestó su hermano, y sus ojos reflejaron un profundo sentido de urgencia. María sintió un nudo en su garganta. ¿Las señales que había estado ignorando? ¿Acaso era su destino intervenir? No podía simplemente esperar y ver qué sucedía, su corazón no lo permitiría. Javier se acercó más, y con una voz apenas audible, dijo, te veo asustada. Pero hay esperanza si decidimos actuar. No estás sola en esto. La idea de unidad la reconfortó, pero aún así el pánico seguía apoderándose de ella. ¿De qué forma podían actuar? Antes de que pudiera formular una respuesta, un estallido de luz iluminó el cuarto. Las velas parpadearon y el aroma a rosa se intensificó, como si algo sobrenatural estuviera manifestándose. Con el pulso acelerado, María miró a su hermano. ¿Qué está sucediendo? Javier, aún sorprendido, le respondió, esto es solo el comienzo. Una sombra pasó rápidamente por la ventana, y lo que antes era un murmullo en la distancia se convirtió en un coro de voces entrelazadas que llamaban su nombre. María sintió que un escalofrío recorría su columna. ¿Quiénes eran esas voces? ¿Qué querían de ella? De repente, se dio cuenta de que había más en juego de lo que imaginaba. Se avecinaba un oscuro destino, y el tiempo se agotaba. Mientras la atmósfera cargada en la habitación pulsaba como un latido, una pregunta crucial llenó su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad oculta detrás de esos 7 signos? Una decisión se avecinaba, una que podría cambiar su vida y la del pueblo para siempre. Con la incertidumbre apretando su pecho, María tomó la mano de su hermano y miró con determinación hacia la oscuridad. Vamos a averiguarlo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y la noche se llenó de gritos. Fuera, la multitud clamaba, y el cielo se oscurecía. Un nuevo mensaje estaba por llegar, uno que nadie podría ignorar. Javier y María intercambiaron miradas, sus ojos reflejando la desesperación que comenzaba a crecer. La puerta, aún abierta, dejaba entrar una brisa fría que parecía susurrar secretos inquietantes. La multitud en la calle gritaba, un clamor que resonaba como un eco del cielo, y cada quejido enviaba escalofríos a lo largo de la columna de María. Esto no suena bien, dijo Javier, su voz temblando ligeramente. Debemos salir. Sin pensarlo 2 veces, ambos se deslizaron hacia la puerta, dejando atrás el cálido refugio de su hogar para enfrentarse a lo desconocido. Al salir, la escena era aterradora. Los vecinos estaban agrupados, algunos de rodillas, otros a la espera de respuesta de algún líder. Un par de faroles parpadeaban, proyectando sombras distorsionadas que danzaban como fantasmas en la noche. Las caras de los vecinos estaban marcadas por la confusión, pero había algo más, un temor que se había apoderado de ellos. María. Javier, una voz familiar rompió la multitud. Era doña Luisa, la anciana del pueblo, con su cabello plateado ondeando como una bandera en el viento. El reverendo ha visto algo, una oscuridad que se cierne sobre nosotros. Dice que debemos prepararnos. ¿Qué tipo de oscuridad?, preguntó María, sintiendo la urgencia acumulándose en el aire.
Él habla de señales en los cielos, de una tormenta inminente que se acerca. La abuela hizo una pausa, sus ojos llenos de una sabiduría que solo se ganaba con años de experiencia. Las visiones han comenzado, y deben ser escuchadas. María sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Recordó las visiones, los 7 signos, todo lo que había vivido en sueños y ahora parecía converger en este instante. ¿Y si esas visiones son la clave?, propuso, con una determinación renovada. ¿Y si podemos cambiar lo que está por venir? Neva dice que debemos unirnos, interrumpió Javier. Que el pueblo debe apoyarse mutuamente. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma. La multitud empezaba a murmurar, y María se dio cuenta de que algunos de ellos compartían sus miedos. Pero otros parecían escépticos, como si el valor les fallara. ¿En quién podemos confiar?, se escuchó entre los rostros. Y ahí, entre murmullos y caras de preocupación, la pregunta resplandecía en el aire. De repente, otra explosión de luz iluminó el cielo, y el crujido se sintió como un latido del mundo. Una sombra gigantesca se proyectó sobre el pueblo, haciendo que todos levantaran la vista con el horror dibujado en sus rostros. Algo venía, algo que no podía ser ignorado. María, la voz de Javier, la sacó de sus pensamientos. Mira, las estrellas están cambiando su tono. Estaba cerca del pánico. Las constelaciones parecían transformarse en figuras deformes, una maraña de sombras en el cielo oscuro. Javier, mantén la calma, gritó María, intentando contener el caos que se apoderaba de su hermano. Se dirigió hacia la multitud, sintiendo que todo lo que había soñado, experimentado y sentido convergía en este momento. Escúchame. Debemos unirnos y ser fuertes. Si escuchamos las señales, tal vez podamos salvarnos. Pero su voz se perdió entre el terror colectivo cuando, de repente, un grito desgarrador resonó a través de la plaza. Una figura apareció en el extremo de la calle, con la apariencia de un niño. Su rostro familiar y a la vez inquietante brillaba bajo la luz temblorosa. María, gritó la figura con desesperación. Ven, es el momento. No tienes tiempo. María sintió como el mundo se detenía. La atmósfera era eléctrica, la incertidumbre a su alrededor tangible. No había vuelta atrás. La hora de actuar había llegado, pero estaba realmente lista para enfrentar lo que eso significaba. Un nuevo grito resonó, y toda la plaza se volvió un caos. ¿Podría la oscuridad que acechaba vencerlos? Esa figura infantil se desvaneció en la neblina, dejando a María con una pregunta que la carcomía por dentro. ¿Era el niño un mensajero de esperanza o un heraldador de tormentas? Con el aire cargado de ansiedad, el destino del pueblo y el suyo propio pendían de un hilo. Necesitamos dar un paso adelante, ahora, dijo Javier, y María sintió con la mirada fija en la sombra que parecía acercarse. La verdad estaba al alcance, pero la hora de descubrirla estaba a punto de llegar, y con ella, todo podría cambiar para siempre. El grito de la figura se desvaneció en el aire, pero resonó en el corazón de María como un eco de advertencia. El caos era palpable, con personas empujándose entre sí, tratando de encontrar refugio en medio de la confusión. Los murmullos, llenos de miedo, se transformaron en gritos ahogados cuando la sombra, cada vez más prominente, parecía dibujar un arco oscuro sobre ellos. ¿A dónde fue?, preguntó Javier, frunciendo el ceño mientras buscaba con la mirada entre la multitud. No podemos quedarnos aquí. Si el reverendo tiene razón, necesitamos un plan. María sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. ¿Sigue hablando de señales y si el niño era una de ellas? ¿Puede ser que tenga respuestas? De repente, un vívido destello iluminó el cielo como un rayo, y el brillo se reflejó en los rostros aterrorizados de los presentes. La figura de la sombra se transformó, revelando contornos y formas que, aunque borrosas, dieron pie a un susurro colectivo entre los vecinos. No eran solo visiones, era algo más. Reúnanse.
Escúchenme, gritó María, acallando el miedo que amenazaba con anidar en su pecho. El reverendo necesita saber lo que está pasando. Su visión puede ser nuestra guía. Si él ha visto algo, quizás tengamos una oportunidad. Pero sus palabras parecían perderse en el aire frío de la noche. Este no es el momento de ser imprudentes, exclamó doña Luisa con voz firme, que sobresalía por encima del caos. Lo que se avecina es peligroso. Debemos buscar refugio y prepararnos para lo peor. Y entonces quedarnos de brazos cruzados, replicó Javier, sintiéndose impulsado a desafiar la desesperanza. Debemos actuar. Somos más fuertes juntos. Vamos a encontrar al reverendo. Tal vez él sepa qué hacer. El grupo comenzó a disolverse en medio de la tensión y la incertidumbre. Algunos se aferraban a su deseo de huir, mientras otros se unían, tratando de buscar respuestas. María sintió el susurro de su espíritu guiándola, empujándola a dar un paso adelante, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada en el mismo lugar. María, ven conmigo, dijo Javier, extendiendo su mano hacia ella. No podemos dudar más. No solo por nosotros, sino por todos. Ella sintiendo el tirón del miedo ceder un poco bajo la fuerza de su determinación. Con el corazón latiendo con fuerza, María tomó la mano de Javier. Juntos, comenzaron a avanzar en dirección a la iglesia, donde la figura del reverendo, fría y distante, se representaba como un faro de esperanza en la oscuridad. El camino a la iglesia estaba salpicado de rostros aterrados, inquietud y murmullos de preocupaciones inminentes. La luz de los faroles parecía fluctuante, como si el mismo aire temiera lo que vendría. Al llegar a la puerta, se encontraron con un montón de personas asustadas que se aferraban a la esperanza de respuestas. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho. Nada tiene sentido en este caos. Debemos entender lo que significa esto, respondió María, intentando calmar su propia ansiedad. Si el niño trajo un mensaje, nosotros tenemos que encontrarlo. La imagen de aquel rostro familiar lo inundó con una decisión. El reverendo, un hombre de fe probada, podía ser su única esperanza. Si en realidad había visto visiones, debía ser él quien les guiara. Mientras ambos se acercaban, una voz resonó entre la multitud, es ahora o nunca. Lo que se avecina no espera. Era una mujer que María conocía, pero en su mirada había una desesperación inconfundible. El aire se tornó aún más espeso, como si la atmósfera misma supiera que el tiempo se estaba agotando. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, y las sombras ganaban terreno. María estaba a punto de preguntar qué había significado el mensaje del niño cuando un estremecimiento recorrió la tierra, como un murmuro de advertencia de lo que estaba próximo a suceder. Todo quedó en suspenso. Un profundo grito resonó desde la parte trasera de la iglesia, un grito que heló la sangre de todos los presentes. Nadie estaba preparado para lo que vendría. María, ¿escuchas eso? La voz temblorosa de Javier la empujó hacia la realidad, y en ese momento, supo que el desenlace que tanto temían estaba más cerca de lo que pensaban. El eco del peligro resonaba en cada rincón, y se sentía como una promesa sombría de lo que estaba por desatarse. La figura del niño, la oscuridad, el miedo, todo se entrelazaba en esa noche fatídica. Debo descubrir la verdad, murmuró María, pero al instante, un frío helador recorrió su espina dorsal al escuchar un nuevo grito desgarrador. ¿Era realmente el principio del fin, o tal vez una oportunidad disfrazada de caos? La incertidumbre se extendió como un velo y la única certeza que tenía era que la verdad estaba a punto de revelarse de una forma impactante. Lo que el reverendo no sabía, alteraría todo y cambiaría sus vidas para siempre. Un profundo silencio quebró el aire antes de que un nuevo estruendo resonara desde el interior de la iglesia.
Todo en la plaza parecía vibrar con una tensión extraordinaria, como si una fuerza invisible estuviera trabajando para mantener a todos en su lugar, atrapados entre la desesperación y la esperanza. «Vamos, necesitamos entrar», gritó María, dejando atrás sus dudas. Tomó la mano de Javier, quien se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de terror y determinación. Era un momento crucial. Si no actuaban ahora, podrían perder su única oportunidad de encontrar respuestas. Al cruzar las puertas de la iglesia, se encontraron con un espectáculo desgarrador. Varios de sus vecinos ya estaban en el interior, algunos arrodillados, otros llorando en voz baja, mientras que otros, con miradas perdidas, trataban de procesar lo que estaba ocurriendo. El reverendo, parado en el altar, se encontraba inmóvil, sus manos extendidas como si intentara contener la tormenta que se avecinaba. «Reverendo», gritó María, atravesando el suelo de madera crujiente. «Necesitamos su ayuda. Algo está pasando, y creímos que usted podría guiarnos». El reverendo giró su rostro hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y revelación. «No puedes imaginar lo que he visto, María. El niño no es solo un símbolo, es un heraldo de lo que viene. Nuestras almas están en un balance, y el tiempo se está acabando». Mientras hablaba, la oscuridad que llenaba el lugar parecía hacerse más densa. Un viento frío sopló a través de las ventanas rotas, trayendo consigo un extraño susurro que parecía prometer calamidad. La multitud se agolpaba, intentando concentrarse en las palabras del reverendo, pero el miedo seguía aumentando, como una sombra que se desliza sobre un mar en calma. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Javier, el sudor perlándole la frente. «No hay tiempo para el miedo», respondió el reverendo, su voz firme y resonante. «Debemos unir nuestras fuerzas. Hay un antiguo ritual, pero no puede ser llevado a cabo sin la voluntad de cada uno de nosotros. Tendremos que enfrentarnos a lo desconocido». María sintió el frío abrazar su corazón. Un ritual. Lo imaginó como un camino incandescente a través de la oscuridad, pero también un camino lleno de peligros. ¿Y si no funciona? ¿Y si solo empeoramos las cosas? Es un riesgo que debemos correr, dijo el reverendo, mirándola directamente a los ojos. El miedo es nuestro peor enemigo. El niño nos ha traído una advertencia, un mensaje aparente en su grito. Pero todo depende de cómo respondamos. Necesitamos su fuerza, su fe. Mientras las palabras del reverendo resonaban en la iglesia, un eco repentino pareció responder desde el exterior, un retumbar que sacudió las paredes. Todos se volvieron hacia la puerta, donde la misma sombra amenazante que había atemorizado la ciudad se configuraba contra el fondo de la luz de la luna. «Salgamos», gritó alguien entre la multitud, pero la mayoría permaneció paralizada, incrédula ante lo que sus ojos les mostraban. «No podemos dejar que nos venza el miedo», exclamó Javier, tratando de infundir coraje en los demás. «Debemos luchar por lo que creemos». El reverendo asintió enérgicamente. «Con nuestras voces unidas, con cada uno de nosotros aportando nuestra fe, podremos contrarrestar esta oscuridad. Pero necesitamos que todos estén dispuestos a unirse». En un instante, la atmósfera cambió. Nadie podía negar el sentido de urgencia. Con cada latido, María sintió que el destino se acercaba. La noche no era solo un momento de terror, sino que también podía ser una prueba de su fuerza y unidad. «Vamos, ¿quién está conmigo?». La voz de María resonó como un faro en medio de la tormenta. Los gritos se unieron a su llamado, pero, mientras las personas comenzaban a reunirse en torno al altar, un nuevo grito, aún más desgarrador que el anterior, cortó el aire. Esta vez, no solo provenía de la oscuridad exterior, sino que surgía de la propia iglesia, un grito que emanaba de un lugar profundo, como si los cimientos mismos de su hogar vibraran con terror. «El niño», murmuró el reverendo, mientras su rostro palideció. «Algo ha cambiado. Debemos actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde».
María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que habían experimentado estaba a punto de cruzar un umbral que nadie había anticipado. ¿Qué harían con la oscuridad que se acercaba? Se atrevieron a lidiar con la verdad que se avecinaba, con el eco de las advertencias en sus oídos. La única certeza que tenía era que la noche estaba lejos de terminar. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el tiempo apremiaba aún más. Vamos, resonó en la iglesia, mientras la sombra se deslizaba como un velo sobre ellos, pero en su interior, María sintió que lo peor estaba por llegar. El eco del grito resonó nuevamente, un sonido macabro que parecía provenir de las entrañas de la iglesia. María, con el corazón retumbante, miró al reverendo, quien tambaleaba levemente como si la oscuridad misma lo estuviera consumiendo. Un sudor frío le recorría la frente. El aire se había vuelto espeso, casi irrespirable. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien entre la multitud, su voz temblorosa. La inquietud fue creciendo, y los murmullos se convirtieron en un torrente de preguntas y miedo evidente. Debemos actuar, ya, dijo el reverendo, recuperando cierta compostura. El niño necesita nuestra ayuda. Su grito no es solo dolor, es un llamado. Nos piden unir fuerzas para confrontar la oscuridad. Sin él, estamos condenados. Pero como si la misma iglesia hubiera escuchado, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las velas temblaban en las repisas, y las ventanas vibraban, mientras pesadas sombras como fluidos oscuros se movían en las esquinas. Nada de esto es real, gritó un viejo, en un arrebato de angustia, mientras se aferraba a su pecho, ahogándose en su propio terror. Las luces titilaban, y una brisa helada soplaba como un recordatorio constante de la amenaza inminente. Silencio. Miren hacia adelante, ordenó el reverendo, alzando su voz en un intento de dominar el caos. Juntos, debemos recordar nuestra fe. El ritual mezclará nuestras fuerzas, pero solo si lo hacen juntos. María, con el pulso acelerado, sintió el impulso de moverse. ¿Todos?, preguntó, mirando a su alrededor. Encontró miradas atónitas, algunos ojos llenos de terror, otros de resistencia. Pero podía sentir que se acercaba a un punto de quiebre. Sí, todos, asintió el reverendo, picando su mirada feroz entre la congregación. Debemos invocar a los ancestros, a aquellos que nos han guiado. El niño es nuestro vínculo. Con un movimiento decidido, se dirigió al altar y se arrodilló, comenzando a murmurar palabras antiguas que resonaban como un canto olvidado. María sintió que una luz comenzaba a emanar desde el altar, como si la esperanza misma se estuviera elevando entre las sombras. Javier, ven, llamó, y él se unió a ella, sin dejar de mirar a su alrededor donde la atmósfera parecía volverse más oscura, más opresiva. ¿Qué pasa si?, intentó decir él, pero María no le permitió terminar. No hay tiempo para dudas. Este es nuestro destino, y no podemos volver atrás. Al unirse al reverendo, comenzó a recitar las palabras sagradas que resonaban en su pecho, mientras otros se les unían, dejando atrás el miedo. Las voces creció, una sinfonía de fe que brotaba del profundo rincón de cada alma. De repente, un grito aún más potente resonó desde el exterior, llenando la iglesia. Esta vez, una figura oscura emergió de la sombra, arrastrándose hacia ellos, con una presencia que paralizaba. Era el niño, pero no como lo recordaban. Su cara estaba pálida, los ojos inyectados en sangre y su cuerpo tembloroso, como si repeliera la luz. No, gritó María, sintiendo que el terror le cortaba la respiración. En ese momento, comprendió que la luz, la fe y las voces unidas no eran suficientes. Había algo más, algo oscuro que se oponía a todo lo que era sagrado. El ritual, exclamó Javier, debemos terminarlo. María cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de Javier y el fervor de los demás, como si cada invocación pudiera crear una barrera contra esa oscuridad que se acercaba, pero en medio de las voces poderosas,
Un susurro surgió de la figura trémula. «Ayúdenme», resonó su eco quebrado. María sintió que el suelo se tambaleaba nuevamente, la fe misma temblando ante lo que había ante ellos. «¿Qué elegiremos?», murmuró el reverendo, consciente del dilema. ¿Salvar al niño o luchar contra la oscuridad? El sudor empapaba la frente de María mientras sus pensamientos palpitaban en su mente. La oscuridad se acercaba cada vez más, aquella pregunta volvió a resonar y el aire se volvió cortante. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían arriesgar todo? La noche continuaba su avance, y María no podía dejar de preguntarse qué precio. ¿Estarían dispuestos a pagar por la salvación? La figura temblando ante ellos parecía absorber la luz, como si incluso el fuego de las velas temiera acercarse a su presencia. María sintió que su corazón se hundía en una mezcla de pavor y desesperación. «No puede ser él», gritó, aunque en su interior ya comenzaba a cuestionar esa certeza. «María», clamó Javier, apretando su mano con fuerza, «no podemos rendirnos. La fe nos debe guiar». Con cada palabra, la tensión aumentaba. La multitud, unida por el miedo, se envolvió en silencio, contemplando el oscuro abismo que se les presentaba. Desde el altar, la voz del reverendo resonó, aunque el temblor en su voz comenzaba a ser evidente. «Invocamos a nuestros ancestros. Regresen a nosotros en este momento de angustia y oscuridad. Que la luz de sus almas nos ilumine el camino». Las palabras estaban llenas de fervor, pero al mismo tiempo, un temor palpable se instalaba en su pecho. Las sombras en las esquinas de la iglesia comenzaron a moverse, como serpientes que se enroscan en la oscuridad. María sintió un escalofrío recorriendo su espalda, era como si la misma estructura del lugar se retorcía, gemía bajo el peso de la malignidad que se acercaba. El niño, con su rostro pálido y ojos ardientes, extendió una mano temblorosa hacia ellos. «Ayúdenme», repitió, la agonía en su voz desgarrando el corazón de todos. El eco de su súplica caló hondo, haciendo que algunos en la congregación se cubrieran la cara, incapaces de soportar la carga emocional. «¿Y si nos hundimos más?», preguntó un hombre al fondo, su voz rota. «¿Y si esto es lo que el oscurantismo quiere? ¿Que perdamos nuestra fe y nuestro propósito?». «Clailo, no», exclamó otra mujer, agarrándolo del brazo, con lágrimas en los ojos. «No podemos cuestionar lo que es sagrado ahora. Si nos rendimos y si esa rendición es lo que busca el maligno», interrumpió el hombre, mostrando una chispa de rebelión en su mirada. «¿Y si la oscuridad quiere vernos destrozados?». Mientras las voces se elevaban y la ansiedad se hacía palpable, cada persona en la iglesia luchaba con su propio demonio interno. María sintió una mezcla de convicción y duda. No sabía si salvar al niño era la respuesta o si simplemente los estaba encaminando hacia la perdición. El reverendo, sintiendo la disidencia, levantó su voz. «Guardemos nuestras dudas para después. Hoy debemos luchar. Con cada palabra que recitemos, con cada mano que unamos, podemos enfrentarlos». María miró a Javier, su mirada reflejaba el mismo terror que sentía en su interior. «¿Y si nos separa?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Y si al intentar salvarlo pierde?». La voz del niño nuevamente quebró el aire. «No tengo tiempo. Ayúdenme», su grito resonó como una campana de alerta, y el eco reverberaba en sus corazones. Instintivamente, María se sintió preparada para actuar. Sus pies se movieron sin pensar, llevándola hacia el altar. «Javier, debemos ir a él», gritó sobre el murmullo, decidida a enfrentar la sombra que se acercaba. La multitud la observó, una ola de valor y miedo recorriendo a cada uno de ellos. «Vamos», instó, su voz vibrante en el aire cargado. La congregación comenzó a levantarse, una mezcla de fe y desesperación empujándolos hacia el altar, pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral de la luz y la oscuridad, una risa profunda y escalofriante llenó la iglesia. Un murmullo inhumano resonó,
haciendo eco en las paredes, cada risa era como un cortejo de muerte que les advertía que más allá de la fe, había un precio que pagar. El reverendo dio un paso atrás. ¿Qué? Se detuvo, su rostro estaba pálido, la certeza se desvanecía ante sus ojos. La figura del niño sonrió, pero no era una sonrisa de auxilio. Era una carcajada llena de malicia. Vienen a salvarme, susurró, eléctrico y oscuro. Pobres almas, ustedes no saben el verdadero sacrificio que esto requerirá. Los murmullos se transformaron en un clamor alarmante, y una atmósfera de caos comenzó a envolverlos. Todos sentían que el peso de la decisión se tornaba insostenible. ¿Podían realmente salvar al niño, o estaban cediendo a una trampa más profunda? ¿Qué haremos ahora? Lloró alguien al fondo, mientras la luz del altar se desvanecía lentamente. María, inmóvil, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La risa seguía resonando, cada eco volviéndose más amenazante. La oscuridad los había rodeado, y el tiempo les estaba corriendo. ¿Cuál sería el precio que debían pagar para romper las cadenas de lo desconocido que ahora reclamaba su alma? Los corazones latían al unísono en un clamor de desesperación y el final parecía cada vez más intrincado. La risa del niño resonaba como un eco incesante en la iglesia, desgarrando el hilo de la cordura que unía a la congregación. María sintió cómo su mente se nublaba con la confusión y la angustia, cada palabra del pequeño se retorcía en su mente, obligándola a reconsiderar lo que creía saber. Eran los momentos más oscuros y, a la vez, más reveladores. ¿Realmente podrían salvarlo, o era él quien los estaba arrastrando hacia una trampa mortal? «Regrésenme a mi cuerpo», gritó el niño, su voz ahora un rugido que reverberó en las bóvedas. Sus ojos ardían como brasas, infundiendo temor en los corazones de quienes lo contemplaban. Todos retrocedieron un paso como si alguien hubiera prendido fuego al aire entre ellos. El reverendo, visiblemente perturbado, se esforzaba por mantener la calma, pero sus manos temblorosas le delataban. «Silencio», vociferó, su voz surgiendo del fondo con un eco de autoridad. «La fe es nuestra armadura. Invocamos a los ancestros, que ellos nos guíen. No hay nada que temer mientras creamos». Pero el altar parecía estar colapsando bajo el peso de una realidad que desconfiaba ante ellos. Javier tomó la mano de María con firmeza, intentando transmitirle un rayo de esperanza, aunque su rostro mostraba una sombra de duda. ¿Y si no hay salvación? ¿Y si esto es un juego de sombras y los ancestros han dado la espalda a nuestra causa?, preguntó con voz temblorosa. María se sintió asfixiada por las múltiples preguntas y la urgencia del momento. De pronto, desde el centro de la penumbra y el caos, la figura del niño comenzó a bailar, moviéndose con una agilidad sobrenatural, como si realmente no perteneciera a este mundo. Sus movimientos eran rápidos, fluidos. La congregación, paralizada y atrapada entre el horror y la fascinación, apenas podía moverse, como figuras de cera ante una llama que amenaza con derretirlas. La figura del niño, ahora más que un simple ser, parecía adquirir una forma más definida, una mezcla de lo idóneo y lo aterrador. ¿Qué podrán ofrecerme a cambio de su salvación?, inquirió con un tono burlón, sus labios esbozando una sonrisa torcida llena de sinisteridad. Díganme, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar? ¿Su fe? ¿Sus vidas? María sintió un escalofrío helado recorriendo su espalda. Miró a su alrededor y vio la confusión en los ojos de sus compañeros. Algunos empezaban a retroceder, impulsados por el miedo, quedándose a la luz de las velas a su alrededor, mientras otros se aferraban a sus creencias. «No podemos perder la fe», gritó un anciano desde el fondo. «Aún hay esperanza si permanecemos juntos». Pero su voz se diluyó bajo los murmullos crecientes de la multitud. La tensión en el aire se hizo densa, y cada segundo parecía convertirse en una eternidad. ¿Qué harán? ¿Se unirán a mí como sombras de esta oscuridad, o quedarán atrapados en su propia luz? La risa resonó nuevamente,
un sonido tan gélido que pareció penetrar en los huesos de todos los presentes. Era imposible escapar del terror que emanaba de la figura, y el ambiente se volvió irrespirable. María miró a Javier y, de repente, vio en sus ojos una decisión. Sin saber hacia dónde llevaría esa resolución, él se movió hacia el altar y gritó: si vamos a padecer, que sea juntos. No nos dejaremos dividir. Por nuestra fe. El niño congeló su danza por un instante, como si le hubieran dado un golpe directo. «Oh, cómo me agrada esta determinación», exclamó, pero su aliento contenía un frío inhumano. Pero recuerden, cada fe conlleva un precio. Y la salvación no es gratis. Javier, al frente, miró a María con una mezcla de valentía y temor. «María, ¿estás lista para enfrentar las consecuencias? Tal vez solo un sacrificio puede romper la maldición que pesa sobre nosotros». En ese momento, las sombras comenzaron a retorcerse aún más intensamente, formando figuras amenazantes que danzaban a su alrededor. La presión aumentó, y la iglesia pareció crujir como un ser vivo. «El tiempo se agota», resonó el niño, y su voz se convirtió en un susurro casi seductor. María sintió que su corazón se aceleraba, envuelto en un torbellino de emoción y miedo. «¿Estamos dispuestos a asumir ese precio?», preguntó, con los ojos fijos en Javier buscando una respuesta. Pero antes de que pudiera obtenerla, las velas se apagaron de un soplo violento, sumiendo a todos en una oscuridad palpable. Solo quedó la risa inhumana resonando en la penumbra y con ello, la promesa de que las decisiones que tomarían ese día sellarían su destino para siempre. ¿Tendrían el coraje para enfrentar lo que se avecinaba, o caerían en la trampa del engaño eterno? El silencio se volvió terrorífico, haciendo eco en el alma de cada uno, mientras un estremecimiento presagiaba que lo peor estaba por venir. La oscuridad se adueñó de la iglesia, un manto denso que parecía estrangular el aliento de cada persona presente. El niño, cuya figura se había esliquificado en un momento de terror, quedó sumido en la sombra, pero su risa aún resonaba. Era un sonido diabólico que agitaba el aire, como si los mismos muros de la iglesia se quejaran de su presencia. María tuvo que cerrar los ojos unos instantes, luchando contra la marejada de miedo que pulsaba en su pecho. «¿Qué haremos?», pensó, recordando las viejas lecciones sobre el valor y la fe que había aprendido desde pequeña. Pero esa fe, en ese momento decisivo, se sentía tan frágil como una vela a punto de ser apagada. La congregación se movía en la oscuridad, murmullos y sollozos se entrelazaban en el aire. ¿Cómo podían estar tan divididos en un momento tan crucial? María sintió una ola de desesperación. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? La pregunta resonaba en su mente como un mantra. Javier estaba a su lado, casi imperceptible en la penumbra, pero podía sentir su presencia. Sin embargo, la chispa de coraje en él comenzó a dulcificarse, como una mariposa atrapada en una red. «María», murmuró, y su voz tembló, «si hay que hacer un sacrificio, lo haremos juntos». «Pero, tengo miedo». «Nosotros somos más fuertes de lo que el niño cree», contestó María, encontrando en sus palabras un leve atisbo de esperanza. Pero dudaba, porque dentro de ella sabía que la fe, aunque poderosa, no siempre era suficiente. De repente, el aire se volvió más frío. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Era un eco lejano, un lamento que había crecido entre los asistentes, que ahora parecían estar en trance. María giró la cabeza, buscando el origen de ese grito inhumano. Fue entonces cuando se percató de que el niño ya no estaba solo, sombras más grandes comenzaban a rodearlo, figuras grotescas que danzaban y se movían con una energía sobrenatural. Eran sombras de lo que alguna vez podrían haber sido almas, atrapadas entre los mundos. «La oscuridad reclama lo que es suyo», proclamó el niño, y su voz, llena de desdén, se coló en las mentes de todos. Los rostros de los presentes estaban bañados en pánico, y algunos se arrodillaron, clamando en susurros por ayuda divina, mientras que otros temblaban de miedo,
contemplando el horror que los rodeaba. No. No podemos caer en esto, gritó Javier, y con su puño cerrado en un gesto de desafío, tomó la mano de María firmemente. Una vez más, te pregunto, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Ante las sombras que danzaban a su alrededor, María sintió que su propio poder de decisión empezaba a escabullirse. La risa del niño se intensificaba, cada risa una gota más en el recipiente de la locura que podía desbordarse en cualquier momento. Las sombras parecían alimentarse de ello, usándolo como combustible para hacerse más grandes, más reales. Todo tendrá un precio, y si no lo pagan, sufrirán las consecuencias. El niño, en su postura amenazante, dirigió su mirada a cada miembro de la congregación, como si pudiera leer su corazón y discernir su mayor miedo. La oscuridad incrementó su opresión, y había algo en el aire, un aroma a desesperanza que penetraba en sus cuerpos. El tiempo se agota. La voz del niño resonó, ahora en un eco aterrador, mezclándose con el lamento de las almas prisioneras. María sintió que el mundo se aprieta a su alrededor, con cada segundo que pasaba llenándola de una creciente inquietud. Ella se llevó la mano a su pecho, donde el latido de su corazón tambaleaba. Dios, ayúdanos, murmuró, pero la respuesta parecía lejana, perdida entre la negrura y las risas. En un instante, se vislumbró una luz tenue, como un susurro de esperanza. ¿Era la amenaza de la muerte en el aire lo que impulsaría a la congregación a actuar? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, la voz casi un sollozo. No solo estaba en juego su vida, sino también la salvación de los demás. ¿Buscarían el sacrificio supremo, o se dejarían seducir por las sombras? Y al centellear de la luz, María sintió que la iglesia empezaba a vibrar, como si alertara de un nuevo desafío. Pero el impulso de adentrarse en la oscuridad competía con el de aferrarse a la luz. La decisión culminaba en un instante y los ecos del pasado resonaban en su mente. Todo lo que hemos creído, todo lo que hemos peleado, gritó Javier, no podemos dejar que esto se acabe aquí. María lo miró, su corazón retumbaba, entonces debemos unirnos, sin miedo y sin reservas, y enfrentar juntos esta oscuridad. Pero mientras pronuncia su voto, la risa del niño se volvió abrumadora, retumbando en cada rincón de la iglesia. ¿Así que quieren pelear? Muy bien, entonces que así sea. Prepárense para el precio de su decisión. Y en ese último momento, cuando la luz parecía difuminarse y las sombras empezar a invadirlo todo, un estruendo ensordecedor resonó en la iglesia, quebrando por completo la realidad que conocían. La habitación se estremeció, y en el epicentro de aquella batalla por el alma, María se dio cuenta que la verdadera lucha apenas comenzaba. La oscuridad era un mar implacable, cubriendo todo a su paso. María sentía que el miedo se apoderaba de su cuerpo, como si unas garras invisibles la constriñeran. Pero en medio de aquel caos, algo brillaba en su interior, un destello de decisión que se negaba a apagarse. No voy a dejar que esto me venza, se dijo a sí misma, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Javier, a su lado, había encontrado un nuevo propósito. Todos juntos, gritó, levantando su voz contra la risa burlona del niño que había entrado en una cacofonía aterradora. Nuestros ancestros, nuestra fe. No cederemos a la oscuridad. La comunidad, antes dividida, comenzó a unirse detrás de él. Pasaron de murmullos de pánico a cánticos de unión, elevando sus voces en un clamor desafiante que levantó un escalofrío en el aire. El reverendo, con su voz siendo un faro de esperanza, se unió a ellos. Invocamos la luz de nuestros ancestros, que nos guíen en estas tinieblas. Nuestras almas no son suyas. Las palabras resonaban con fuerza, cargadas de un fervor que parecía sacudir la atmósfera. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin resistencia. Un viento helado sopló, como si el propio infierno se agitara ante aquel atisbo de fe. María, sintiendo el poder del ritual fortalecerse a medida que cada voz se amalgamaba en un solo eco, dirigió su mirada hacia la figura del niño.
Eres más que un símbolo de nuestra curiosidad, eres un llamado a la acción. Se movió hacia adelante, llevando su fe como un escudo. Te ayudaremos, pero no caeremos en tu trampa. No puedes poseernos. El niño, su rostro distorsionado por la tormenta mental que asediaba a su ser, dejó escapar un grito. No saben lo que hacen. Su expresión cambió, revelando un destello de desesperación que iluminó la sombra momentáneamente. Pero luego, su risa regresó, resonante y fría. ¿Y si su fe no es suficiente? Cada uno de ustedes tiene un precio que pagar. María sintió un escalofrío. La oscuridad parecía buscar la fisura en su determinación, pero la unidad de su comunidad se sentía fuerte, como un cordón que nadie podía romper. Se dio cuenta entonces que el verdadero sacrificio no era físico, sino el de sus temores, su impotencia. Le tocaba a ella y a sus vecinos enfrentarse a la oscuridad con luz. Todos juntos. Recen, gritó Javier, su voz retumbando a través de la iglesia. Y así, a medida que cada uno comenzó a alzar sus oraciones en voz alta, la atmósfera se transformó. La luz comenzó a brillar intensamente, una reverberación de esperanza que llenó sus corazones. Afuera, el cielo se iluminó con un destello de rayos, como si los mismos elementos respondieran al llamado. La tormenta turbadora que se acercaba comenzó a retroceder, como dándole a la fe un respiro necesario. Pero el niño, en su estado distorsionado, seguía ahí, empujando hacia adelante, buscando una manera de retener su triunfo. ¿Qué elegirán? Vengan a mí. La oscuridad nunca olvida a la congregación, sintiendo la presión del momento, se reagrupó. Nunca, gritaron en unísono, sus rostros iluminados por la luz resplandeciente. La energía del ritual cobró vida, el niño dio un paso atrás, la sombra tembló y se desvanecieron ecos de risas que parecían perder fuerza. María, sintiendo el latido de la conexión con todos a su alrededor, comprendió que estaban desafiando el temor mismo. Ustedes son más fuertes de lo que creen. No es solo un niño, es la voz de nuestra unidad, exclamó, y el aire vibró. Cada palabra, cada pensamiento, puede llenar este lugar de luz o de sombras. Hagamos que la luz gane. El niño se incorporó, sus ojos ácidos brillando intensamente. Eso es lo que creen, pero, ¿qué pasará cuando el miedo vuelva a llamarlos? Pero tan pronto lanzó la amenaza, se sintió atrapado por el efecto de su fe unida, el suelo de la iglesia comenzó a temblar más intensamente y las sombras se replegaron como si no pudieran soportar la luz abrasadora. Unámonos, gritó María. La congregación se unió más, sus voces resonando como truenos sagrados que retumbaban en el corazón de la iglesia. La oscuridad apremió, pero su luz se volvió más fuerte, desatando una defensa celestial que abrumaba con cada palabra. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada súplica, María sintió la liberación del peso que las angustias habían causado. No tenemos miedo. No permitiremos que la maldad se adueñe de nosotros. Con amor, nuestra fe es invencible. El niño perdió su forma, su risa se tornó en gritos de agonía, mientras la luz finalmente lo consumía. Las sombras huían de su presencia, retrocediendo ante la implacable unidad que había surgido. La iglesia vibraba, y con un último grito desesperado, la figura se desvaneció dejando un vacío resplandeciente. La comunidad se unió en un abrazo pulsante, la paz regresaba, el eco de sus voces resonando. María y Javier se miraron, sus corazones rebosantes de alivio y determinación. La fe superó el pavor. Hemos sobrevivido, murmuró ella. Y en ese instante, la medianoche se desvaneció dejando un nuevo amanecer. El pueblo había enfrentado lo desconocido y nació una unión que tendía puentes entre sus corazones. Comenzaron a salir de la iglesia, mientras un nuevo día se alzaba en el horizonte. La oscuridad había sido enfrentada, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Bolsa de susurros, leyendas y una nueva historia por contar a quienes leyeron esta historia. Síguenos.
No olvides suscribirte al canal, porque aquí compartimos relatos que pueden hacerte temblar y reflexionar. Dale like ahora, y únete a la comunidad. Y por favor, cuéntanos qué piensas sobre este final en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir con 5 amigos que merecen conocer esta conclusión. Tu apoyo y participación son lo que mantiene viva la llama. Hasta la próxima.